Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, Cáncer. Muy bien. Veo mucho cabello, Cáncer. Alguien está intentando en ponerse en contacto con ustedes, o tú vas a coincidir con una persona. Al costado de ese cabello, es como si fuera lo que es una peluca, hay mucha agua, como que fuera una catarata, agua limpia, Cáncer. Quiere decir que muchos de ustedes posiblemente van a tener algún tipo de encuentro o contactos con personas que en tu vida han formado, como se dice, algo especial, Cáncer. Algo especial. La otra imagen que he podido ver, mi querido Cáncer, una mano con unas uñas no tan largas, pero tampoco cortas, era una mano de mujer, sinceramente, salvo que sea, yo que sé, de un chico no género, también puede ser el caso, ¿no? Todo es libre, vale. Pero esta mano que yo he visto, tiene las uñas un poquito largas, tampoco tan exageradas, no, un poco largas, en punta. El color de esmalte que utiliza es el color rojo, rojo vivo, ¿vale? Es un rojo muy vivo. Esa mano que yo he visto, mi querido Cáncer, es como que quiere llegar a esa escena donde hay mucha agua limpia, la cual representa buenos sentimientos, la cual representa un lazo positivo, y es como que quiere desviar el agua, es como que quiere tomar esa peluca, esos pelos. El pelo representa contacto de una persona muy cercana. Cuando ustedes sueñan, Cáncer, que te cortas el cabello o pierdes el cabello, es que se termina una historia, una relación, un contacto con una persona. Puede ser familia, puede ser amigos, puede ser pareja. Se termina. Entonces, siento, mi querido Cáncer, que posiblemente hay un grupo que te va a dar lo que es una explicación. Y puede ser que esa persona que ha intervenido para que vosotros, por X motivos, pues el contacto se acabe, esa persona como que no le gusta esto, Cáncer. No vaya a ser que se adelanten las cosas, a lo mejor antes que aparezca él o ella, aparece otra persona y te viene trayendo lo que es un argumento. Pero Richard, ¿y cómo se va a enterar que esa persona tiene intenciones? A lo mejor siempre está pendiente de sus movimientos, o es una persona que echa las cartas, una persona que tiene intuición también. Se quiere adelantar, es como que no quiere sentirse comprometido, no quiere que se enteres, no quieren que tú te enteres que ellos han tenido que ver algo para que tú termines una conexión, un contacto con una persona. Una pequeña paloma se ha parado en la ventana, Cáncer. Una paloma salvaje. Sí. Aquí siento, Cáncer, que hay algo divino. Siento que tus seres de luz te van a apoyar. Siento como que quieren que tú tengas claridad, que tú prácticamente descubras una gran verdad, Cáncer. Hay una verdad que tú vas a descubrir. Hay algo que se aclara.
Vamos a ver signos. Signos, mi querido Cáncer. Vamos a ver signos, mi cangrejito. Vamos a ver qué me dicen. Géminis, Libra, Virgo, cierras con un Capricornio. Vamos a ver iniciales, mi querido Cáncer. Cayeron 2. La letra H, la letra K, la letra X, otra vez la letra H, la letra E, la letra M o W, mi cangrejito. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot Z, mi querido Cáncer. No sé por qué siento que puede ser que una persona se alejó de tu vida por chismes, por comentarios. Esta persona no te dio ningún tipo de explicación, simplemente se alejó o dejó de tener contacto contigo. Aquí yo veo que algo se aclara, Cáncer. Algo se aclara. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas. Esa persona viene decidido y decidida a contarte toda la verdad. Toda la verdad, Cáncer. Viene decidido y decidida a darte lo que es una explicación. Tiene claro lo que te tiene que decir. La carta del 5 de bastos, Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, que alguno de ustedes quizás me dice, Richard, yo sinceramente no quiero escuchar a esta persona, no quiero saber nada de la situación, pero este personaje, para él o para ella, es importante que tú sepas la verdad. Va a estar insistiendo, porque tenemos la carta del 5 de bastos. Vamos a continuar, Cáncer. Tenemos lo que es la carta corazón del 8 de bastos. Me dicen, posiblemente a ti te va a sorprender porque actualmente ustedes es como que ya hubieran perdido lo que es el contacto hace mucho tiempo. No estamos hablando de días ni de semanas, estamos hablando de meses, inclusive de años. Por eso que tú me dices, Richard, ¿qué ha pasado? ¿Para qué viene? ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? Vamos a continuar, mi querido Cáncer. ¿Sabes qué siento, Cáncer? ¿Ves? Quiere recuperarte. ¿Sabes qué siento? Que ustedes han sido víctimas, posiblemente de un malentendido, de un chisme. Ni tú has pedido explicación, ni esta persona te ha dado lo que es una explicación, simplemente se han alejado ustedes. Ustedes han sido víctimas. Creo como que hay una mano negra, hay una persona que simplemente no te ha querido ver feliz. Ha hecho un comentario que ha incomodado a la otra parte y también te ha incomodado a ti, Cáncer. Y mira cómo han terminado, cada uno por su lugar. Han terminado mal ustedes, Cáncer, muy mal han terminado ustedes. Esta persona, corazón, actualmente está tratando de llegar a tu entorno, a tus amigos, familia, una persona que te conoce. Está preguntando por ti. De repente puede ser que preguntas si tú todavía lo recuerdas, si tú tienes un resentimiento, está intentando ver cómo está tu vida para buscar el momento oportuno para hablar contigo. Tú te vas a encontrar con alguien o una persona se pone en contacto contigo. Quiere recuperarte, ya está hablando con tus amigos, con tu entorno, con tu familia, con una persona que conoce de vuestra historia, ya está hablando ya. Ya está comentando esta persona. Vamos a continuar, mi cangrejito. La carta, tenemos lo que es la carta de la torre. Esta persona quiere hacer un cambio. La carta de la torre en algunos mazos está relacionado con una torre que cae un rayo, pero hay un ángel que rescata a un hombre. Puede ser también lo que es una mujer. Esta persona quiere como una oportunidad. Esta persona te va a decir que ha cambiado. Esta persona te va a decir que todo este tiempo nunca dejó de pensar en ti, que tú has sido una persona muy importante en su vida, pero que lamentablemente se cegó. No pidió una explicación, no te pidió una explicación, Cáncer.
Te va a decir que ahora las cosas van a ser diferentes. Te va a decir que ahora quiere un cambio. Te va a pedir una oportunidad. Mira, recuerda que todo es libre albedrío. Si tú quieres, le das una oportunidad, porque puede ser que tú me digas, Richard, yo estoy bien como estoy. Yo sinceramente no quiero abrir el baúl de los recuerdos. No quiero retroceder como los cangrejitos. Yo me estoy replanteando continuar con mi vida, estoy conociendo personas nuevas. Siento que ha sido lo mejor que me ha pasado poder liberarme de esta persona porque está habiendo mucha seguridad en ti. Hay mucha seguridad. Pero con esto no te digo de que tú tengas una reconciliación con él o con ella, pero dale el chance de que explique. Dale ese chance, corazón, de que te diga cómo han sido las cosas. A lo mejor, corazón, ustedes, como vuelvo a repetir, han sido víctimas de una persona que se ha encargado de separarlos. De una forma consciente o inconsciente, pero lo ha hecho, Cáncer. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver qué te dice el oráculo, Cáncer. Vamos a ver. El número 43 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. La palabra es ego. Ego, corazón. Tú tienes miedo a pasar otra vez por lo mismo. Un sufrimiento, sentimiento de apego, no quieres salir lastimado, lastimada, o simplemente tú sientes que esta persona pues nunca va a cambiar. Si te das cuenta detrás, ves como un rostro, como un fantasma del pasado, cariño. Es como que en estos momentos, esto es lo que siempre pasa, mira. Cáncer es una persona que tiene mucha paciencia, especialmente lo que es en el amor. Eres una persona que si tú amas, perdonas, ¿vale? Le das una oportunidad a este hombre, a esta mujer. Eres una persona que cuando ama, aunque el mundo entero te dice que está mal, tú siempre tratas de buscar algo positivo en la relación. Esta persona de repente, yo que sé, te rechaza, te deja, te busca, te deja, te busca, te deja, te busca, y tú puedes estar perdonando a esta persona, por muchos años. Vale. Pero hay un punto que cuando a Cáncer se le cambia el chip, cuando Cáncer dice, ¿se acabó? Sinceramente, me doy cuenta que he hecho el papel de, ¿ya sabes de qué? Y tú dices, no, se acabó. No voy a continuar con este juego. Esta persona no me ama. No quiero continuar siendo su segunda opción. Cada vez que me necesita yo estar para él o para ella. Cuando Cáncer llega a ese punto, no hay marcha atrás. Y siento que muchos de ustedes han llegado a ese punto. Y es como que tú me dices, Richard, yo ya he tomado una decisión. Yo no quiero saber nada de esta persona. Porque llegaste lo que es a tu límite, Cáncer. Pero mi querido Cáncer, solamente te digo, no es necesario que le des una oportunidad, escúchalo, que haga su descarga en cuestión de justificarse y pues simplemente puedes decir, pues perfecto, ya te escuché, ya me has explicado, pero sinceramente, si a lo mejor tú estás buscando mi perdón, yo te perdono, pero yo quiero continuar con mi vida y yo te deseo que tú seas pues muy feliz. Si es tu caso, porque sinceramente yo no te voy a hacer cambiar, Cáncer. Cuando Cáncer llega a ese punto, Cáncer ya no quiere volver atrás. Porque son muy tercos, ¿vale? Los cangrejitos cuando son tercos, son tercos. Pero tú has tenido mucha paciencia en esta historia. Demasiada paciencia. Vamos a continuar, vamos a ver qué me dice el tarot del anillo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Alguien te desea,
Alguien te busca, puede ser una persona nueva como esta persona. O alguien siente algo por ti, Cáncer. Al costado la carta del 7 de bastos, sí. Está a punto de expresar todo lo que siente. Parece que lo tiene cerca. Hay una persona que te desea. Hay una persona que te añora, que te piensa, que te recuerda. Hay una persona. Lo tiene cerca, muy cerca, cariño. La carta del 6 de espadas. Últimamente tú, mi querido Cáncer, puede ser que estás sintiendo una conexión con esta persona. Con esto no te digo de que tú vas a ir detrás de él o de ella, no, porque tú estás en otro nivel, sinceramente. Es como que me dice Richard, ese niño inocente, esa niña inocente, esa Candy que yo muchas veces te lo recordaba, ya no está aquí. Sinceramente soy más realista, piso tierra, pero últimamente sientes una conexión con una persona. Esta persona puede ser de elemento agua, como también puede ser de elemento elemento fuego, ¿vale? No agua. Elemento fuego y elemento aire. Pero si me ha dicho agua será por algo. Pero me inclino más a un Escorpio, si es agua. Si es agua, me inclino más a un Escorpio, ¿vale? No sé por qué. Pero elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Esta persona siempre coincide contigo. Tú a veces tratas de ignorarlo. O lo ignoras, sea él o ella. Como que no quieres prestarle mucha atención. O de repente esta persona, cariño, tú antes le prestabas mucha atención y esta persona te ignoraba. O sea, sí el especial, ¿no? Pero o es él o es ella o hay una persona que te va a decir lo que siente. La carta de la luna, la carta del 8 de copas, cariño. Puede ser que esta persona te ha pedido ya tener una conversación. O esta persona te está haciendo una invitación, como buenos amigos, como colegas, personas pues que se conocen mucho, y de repente te pasa por la cabeza y me dice, Richard, no sé por qué sospecho que me va a decir algo. No sé por qué sospecho que esta invitación que me está haciendo no es de amigos, de colegas, no. Esta invitación es por algo más. Tú sientes que hay algo más aquí, mi querido cangrejito. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. No solamente lo que es en el amor, sino también lo que es en el proyecto, trabajo, lo que quiera, ¿vale? Pregunta. Vamos a ver. Me sale la carta de la torre, te vienen cambios, cariño. Tú solamente lleva lo que es tuyo, porque puede ser cualquier otro signo, cualquier otra inicial, tú solamente lleva lo que es tuyo. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no, tu signo, Cáncer. Opción 2, la carta de la rueda es un sí, Capricornio. Vamos a ver qué más me dicen. Ay, no sé por qué, parece como que alguien quiere decirte algo, pero su energía es muy fuerte, Cáncer, muy fuerte. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del emperador. Y al costado, la carta de la torre. Vale, Cáncer. Dime, mi querido cangrejito, si a lo mejor tú me dices, Richard, siento que este amor o este sentimiento de esta persona que me quiere decir algo es como muy prohibido, hay como una barrera. Ya sea de repente por la diferencia de edad, tranquilamente, o porque a lo mejor tiene un alto cargo. Puede ser tu jefe, tu jefa, profesor, profesora, o de repente, yo que sé, corazón, hay muchas personas que le siguen. Yo que sé, una congregación, una persona importante. La carta de la torre está al costado de la carta del emperador, pero es como que este personaje dice, yo voy a luchar por el amor. Voy a romper todo tipo de barrera. Para mí es muy importante lo que es el amor. Pero tenemos la torre. No sé por qué siento, Cáncer, que va a haber como algún tipo de presión o lo están presionando quizás para que te olvide, para que deje de pensar en ti.
Si esta persona tiene un cargo importante, es normal que a lo mejor su jefe, su jefa o la persona que tiene poder, pues le comente, cuidado con tener algún tipo de relación o historia con compañeros de trabajo. Esto puede pasar mucho. O si esta persona tiene lo que es representante, yo que sé, de una compañía, una congregación, puede ser que hay muchos celos en su entorno y lo van a presionar, Cáncer, para que no tenga lo que es un contacto contigo o para que te deje también. Pero esta persona tiene sentimientos por ti. Está luchando en estos momentos. No sabe qué decisión tomar, pero a veces es como que le llega como un chute de buena energía y dice, voy a luchar por el amor de Cáncer, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Tiene sentimiento por ti. Tiempo al tiempo. Paciencia, paciencia. También puede ser que esta persona quizás hable contigo. Recuerda que hay alguien que va a hablar contigo y puede ser que te va a explicar su punto de vista, los pros y los contras de la relación, del contacto entre ustedes y tener que llegar lo que es a un acuerdo. Economía, sé que vosotros sois muy trabajadores. Vamos a ver qué me dice economía, Cáncer. Vamos a ver qué me dice economía, mi querido Cáncer. Economía. Tenemos lo que es la carta del emperador y al costado la carta de la sacerdotisa. Si tú estás buscando un cambio o un trabajo, porque la carta del emperador está fuera de la lectura, quiere decir que hay algo ya en tu mente, hay un proyecto en tu mente, tenlo por seguro, mi querido Cáncer, que esto va a ser positivo. ¿Por qué? Porque la carta de la sacerdotisa lo puede con todo, hay sabiduría. Hay sabiduría, entonces esto va a ser un éxito, no tengas miedo. La carta del mago, ¿ves? Tenemos el mago. Cuando en una lectura sale el mago te dice, Cáncer puede con todo. Si tú de repente has enviado contratos, documentos y estás esperando firmas, te van a llamar, te van a recibir ese contrato, ese documento, va a ser para ti. Va a ser para ustedes, ¿vale, Cáncer? Porque tenemos el mago al costado de la carta de la sacerdotisa. Es como que ven de que tú te puedes desempeñar bien en esta historia. La carta de la muerte es una carta de un nuevo comienzo, ¿vale? Vas a tener que quizás también cerrar algunas situaciones. No vaya a ser que un grupo de ustedes tiene ya lo que es un trabajo o un proyecto y puede ser que vas a tener que cerrar algunas cosas para empezar con fuerza a este proyecto que te va a dar más beneficio. Y cierras con la carta de la rueda que es fortuna, Cáncer, ¿vale? Entonces, corazón, tienes que empezar a tomar decisiones, tienes que hacer un balance, qué es lo que te conviene más en la parte económica y sigue adelante, porque a ti la suerte, el dinero, la fortuna te sigue, Cáncer, te sigue. Vamos a continuar, mi querido Cáncer, vamos a ver qué más me dicen, cariño. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 8 de bastos, una semana de contacto, de comunicación, de acercamiento. Especialmente de personas que a lo mejor están en el extranjero o están lejos de ustedes. La carta del juicio, cariño, hay una persona que paga karma o hay una persona que va a estar lo que es en una mala situación, se va a sentir entre la espada y la pared. La carta del juicio, si tú sientes que una persona ha hecho algo en tu contra, esta persona va a pagar. Sale karma aquí, porque está al costado de la carta del 8 de bastos con la carta del juicio. Muchos de ustedes quizás están lidiando con un Piscis. No digo que esta persona va a pagar karma, simplemente te digo que hay un Piscis también en tu vida. Piel blanca, cabello largo, puede ser negro, castaño, rubio, natural o pintado. La carta del 2 de espadas. Siento un olor a rosas. Curioso. Siento un olor a rosas. Cáncer. A rosas, o tú te estás haciendo un baño de florecimiento. Las rosas representa, a ver, si no me equivoco, los arcángeles huelen a menta y a chocolate, y los ángeles huelen a rosas. Es que lo siento un olor a rosas, Cáncer. Hay un ángel que te está acompañando. Hay un ángel que te va a ayudar, Cáncer. Pide, ten fe. Es a rosas, ¿vale? Y no es una rosa roja, es una rosa, ustedes han olido la rosa que es rosado,
Hay unas rosas rosadas que tienen un olor particular, como que fuera como talco, no sé. Hay un ángel aquí, en esta lectura. Mira, la carta de 2 de espada me dice, hay una persona que se va a quitar la venda de los ojos, hay una persona que se da cuenta que posiblemente te estaba juzgando mal, hay una ¡ay, por Dios! Es que lo siento, el olor a rosas. Hay una persona que te va a pedir perdón o todo vuelve a ti. Pero es que lo estoy sintiendo, el olor a rosas está aquí. Hay un ángel, a ver, quiere hablar. ¡Ay, por Dios! Pero es fuerte el olor a rosas. A ver, es un ángel, ¿vale? No es trabajo ni nada, es un ángel. Vamos a ver. Voy a poner varias cartas, ¿lo ves? Y guíame a qué carta debo elegir. Sí, es un ángel, es un ángel, es un ángel. Cuando ustedes sienten ese olor a rosas, es un ángel. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. ¿Dónde lo siento más? Dice, 4 de agua. Distracción, descontento, ensimismamiento. Vale, mira. Hay algo que te está preocupando, Cáncer. Hay algo que a lo mejor de repente me dice, Richard, siento como que las cosas están un poco estancadas en tu vida. Tú sientes un estancamiento en tu vida. Siente como que tu corazón grita un cambio o tu corazón grita de repente volver a algún lugar. Es como que las energías te dicen de que tú puedes hacer más, Cáncer, pero tienes que confiar en ti. Ustedes tienen que hacer caso a su intuición. Si tu corazón y tu alma está pidiendo un cambio, es porque en ese cambio te va a venir fortuna y felicidad. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí hay una copa con alas, cariño. Y solamente hace falta que tú tomes esa decisión. Y hay mucha agua. Agua representa vida, agua representa sentimientos, agua representa un nuevo comienzo. Todo se generó, se dice, en el mar. La vida empezó por el mar, mi querido Cáncer. Y encima es tu elemento agua. Tendrías que hacer caso a la vocecita de tu interior para hacer ese cambio, o simplemente te están diciendo, no te preocupes tanto, porque todo va a marchar bien lo que es en tu vida. Si tú has sentido algún tipo de estancamiento, esto es pasajero. Muy pronto te va a llegar abundancia. Muy pronto va a volver todo aquello que posiblemente se apartó de tu vida, incluido lo que es el amor o una persona que para ti es muy importante. Siento que Papá Dios quiere consolarte. A lo mejor estás un poco triste. A lo mejor me dice, Richard, todo me sale mal. Y justo que digo esto, es que es agradable el olor a rosas. Es agradable. Recuerda, Cáncer, haz una oración. No estás solo, no estás sola, cariño. No sé por qué siento el arcángel Uriel. No sé. Yo siento que es un ángel, pero me dicen el arcángel Uriel. No sé por qué. Siento, es que es increíble. Si quieres que canalice en la próxima lectura, ¿qué es lo que quieren decir tus ángeles? Me lo dicen. Porque aquí hay un ángel. En esta lectura al final se ha presentado un ángel. Y si ven de repente yo que sé algún símbolo, algo que se mueve así, o una sombra, es el ángel, ¿vale? No es una energía mala, no. Es una energía buena, mi querido Cáncer. Hasta la vista, corazón. Gracias por tu apoyo. Un besito. Me ha sorprendido al final las señales que el universo te está entregando y que tus seres de luz te están entregando, mi querido Cáncer. Sé feliz. Todo va a ir bien.